Pues aquí en San Lázaro se debate en estos días de febrero del año 2014 la legislación secundaria a las grandes reformas constitucionales, reformas estructurales que con el concierto, con la discusión, con el punto de vista, con el alegato, con el argumento de cada uno de los diversos partidos que hacen esta 62ª legislatura aquí en San Lázaro, se pusieron por fin de acuerdo, armonizaron, conciliaron, acordaron y llegaron a los arreglos suficientes para hacer las grandes reformas constitucionales. 2013 ya ha pasado a la historia nacional como el año de las grandes reformas constitucionales, las grandes reformas estructurales. Aquí, en San Lázaro, se discutieron tales reformas. De aquí se acordó, de aquí se concilió, de aquí se pudo organizar, armonizar, dar cuerpo, sentido a esas grandes reformas que también son esperanza para muchos mexicanos, para la inmensa mayoría nacional y que proclama doquiera que va el presidente de la República, don Enrique Peña Nieto. Y hace resaltar una cosa muy importante nuestro presidente, que estas reformas estructurales son el fruto del talento, de la pasión, del vigor, del interés, del conocimiento de todos los diputados de diferentes fracciones y todo en un clima de gran armonía. El país no se desestabilizó, el país no se desmoronó, hay una gran esperanza, se ve gran aliento en la nación a través de esas reformas constitucionales. Pero el trabajo todavía no concluye. Para que las reformas sean, no obstante que ya los congresos de los estados han dado su aprobación, las han sancionado lo bastante y lo suficiente para que sean promulgadas, ya así por la gran mayoría de los congresos estatales adquieren tal rango y entonces es la hora en que estos legisladores deben entregarnos las leyes secundarias. ¿Qué es? Es el reglamento. Cómo vamos a realizar esas reformas, los postulados que ahí se establecieron, los propósitos que ahí se plasmaron, las ideas que están allí justamente para ser concretadas, para ser materializadas en todo lo que esperamos, es obra de las leyes secundarias, la legislación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se dé un paso a paso minucioso, cuidadoso, fruto de enorme estudio, imaginar hasta las situaciones casi imposibles, casi inimaginables. Inimaginables es el término para poder sacar adelante y dar vida. Es la legislación secundaria de cada reforma constitucional la que permitir ser instrumentada, ser organizada, caminar, avanzar, ser. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Regresamos con usted para esta conversación que promete entrar en su mejor fase ahora que ya nos estamos acercando a la última ronda de intervenciones. Surgió mucho el comentario sobre esta competencia que hay entre el riel y la carretera. Y entonces hay una idea de que a mayor instalación ferroviaria, menor demanda carretera y por tanto mayor eficacia en el transporte, sobre todo de la carga pesada, de la carga industrial. ¿Usted qué opina, señor diputado Maldonado Hernández? Bueno, mira, a mí me parece que esta reforma lo que va a permitir es, una vez que ya quede debidamente aprobada por el Senado y promulgada por el Ejecutivo, va a incentivar, como ya lo han comentado muchos diputados, compañeros, la inversión. Va a generar también el que podamos articular una logística en donde podamos en el futuro inmediato ir pasando del doble remolque, carga, hacia el ferrocarril, hacia los barcos, hacia los aviones. México tiene que tener una logística en el uso de sus carreteras de menor carga y trasladar esa carga que hoy circula en muchísimas carreteras al ferrocarril. De manera que justamente la reforma incide en esos temas, tarifas, que sea más barata la carga por el ferrocarril,
que sea menos contaminante, que sea más segura, más eficiente, más eficaz. Eso nos va a dar una logística de mucho mejor movilidad, tanto urbana como suburbana, en los recorridos de los casi 300,000 kilómetros que tenemos de carreteras en el país, de tal suerte que nos va a permitir movernos logísticamente con una mayor productividad, con una mayor eficacia. Y obviamente detonar el otro sistema que tiene que ver con el transporte masivo de pasajeros, que podamos tener una mejor conectividad. Simplemente como dato cultural, conocemos aquí muy bien que contamos en el Valle de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, con un metro que alcanza 260 kilómetros. El puro Estado de México tiene 223 kilómetros de vías férreas. Si nosotros conjuntáramos esos dos sistemas ferroviarios, el metro y el ferrocarril en transporte de pasajeros, más los sistemas articulados de camiones, tendríamos una movilidad que demanda esta zona metropolitana mucho más eficiente y mucho más rápida en un transporte seguro, barato y eficaz. De manera que es un tema que hay que explotarlo y hay que analizarlo con todo cuidado. Qué expresión tan perfecta del subdesarrollo, ¿no? Si juntáramos el metro de la Ciudad de México más el sistema ferroviario del Estado de México, apenas tendríamos lo que tiene de red subterránea la ciudad de París, con 2 estados de la República. Y ya no digo de Londres, que tiene más, y ya no digo de Nueva York, que tiene más. Déjame darte un dato, Rafael. 500 años de desarrollo urbano en la Ciudad de México y no tenemos más que 200 kilómetros de metro. ¿Y eso qué metro, pues me salto. Y déjame darte un dato, que nuestro país demanda una red ferroviaria de pasajeros importante a nivel nacional. Cuando hablamos de más de 3.500 millones de viajes persona al año en transporte de autobuses federales de carretera. Entonces, ¿hay mercado para las inversiones ferroviarias? Yo creo que los mismos números del volumen de lo que manejamos en este país nos dan certeza de que hay mercado y de que obviamente quienes se sienten afectados, pues evidentemente tendrán que hacer sus cabildeos, pero nosotros confiamos en que se ratifique esta reforma y que justamente le vayamos dando lo que no se pudo hacer en 30 años, bueno, vayamos dando pasos importantes para que se den en los próximos años mejores condiciones de movilidad de carga y de transporte pasajero. Gracias. En este sentido, diputado Mejía Verdeja, ¿quiénes van a ser los competidores? A ver, ¿quién le va a competir a Kansas? ¿Quién le va a competir a Union Pacific? ¿Quién le va a competir a los que inventaron los ferrocarriles? ¿Quién? Bueno, yo creo que el tema aquí, tú bien lo señalas, es la competencia. Y el problema de todas las privatizaciones es que hemos pasado a un capitalismo de cuates, como ha dicho un premio Nobel, y por otro lado se trasladaron monopolios públicos a monopolios privados, con un ingrediente adicional, la extranjerización que vive el país. Estamos hablando del tema de los ferrocarriles, pero hay que ver qué está pasando en los bancos también, donde los principales bancos del país son extranjeros. Y lo que falta en México es competencia, una competencia que permita que la economía crezca. Hay un gran estancamiento económico en el país, hay una vía de varios años donde el país no logra asumir un reto de crecimiento, y el mismo discurso que oímos ahora es el mismo que se decía con Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo. Revisando la exposición de motivos de la reforma constitucional del artículo 28, eran prácticamente los mismos argumentos, que iba a haber competencia, que iba a haber mayor inversión de recursos, que ya había un nuevo concepto de lo público y lo privado, y lo que estamos viendo es que simplemente generaron monopolios a modo, donde en el colmo de la inmoralidad, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, aparece como miembro del Consejo de Administración de Union Pacific, que a su vez tiene que ver con Ferromex. Entonces me parece que mientras no haya un análisis crítico y un ajuste de cuentas con el pasado inmediato de las privatizaciones, vamos a seguir generando este tipo de monopolios, este tipo de falta de competencia, y lo vamos a ver ahora con las reformas que se aprobaron y que están viviendo presiones en el tema de telecomunicaciones y en otros, donde finalmente lo que estamos viendo es que bienes públicos pasan a manos privadas en detrimento del interés público, con tarifas que no son adecuadas, con falta de infraestructura. Y en este sentido lo que nosotros apostaríamos es que efectivamente lleguen nuevos inversionistas, que efectivamente
se generen nuevos tramos ferroviarios, que efectivamente los usuarios particulares, los empresarios, la industria pueda tener mejores vías. Y yo apostaría también en este sentido a que se prohíba el doble remolque que genera tantos accidentes en el país, y que me parece que esto podría también obligar a que haya una presión para que se mejore el sistema ferroviario, porque finalmente, como están las cosas, hay gente que sigue utilizando esas vías tan lesivas para el interés público. Muchas gracias. Diputado Muñoz Márquez, ya supimos cuál fue el resultado de las transformaciones jurídicas de hace 15 años. Ya supimos quiénes se beneficiaron, sabemos quiénes se van a beneficiar en el futuro, si esto se encausa por el rumbo por el que esta ley propicia o promueve. Bueno, el que tiene que salir beneficiado definitivamente va a tener que ser el ciudadano. O sea, si el ciudadano no sale beneficiado, si no logramos de veras generar un sistema ferroviario competitivo que permita tener productos en el anaquel de la mejor manera, al mejor precio, con la mejor distribución y de la manera más segura, yo creo que estamos dejando de lado un tema bien importante. ¿Qué es más importante? ¿La seguridad por sí sola, el costo por sí solo o la mezcla de ambos? Quiero regresarme al tema que preguntabas hace rato, Rafael, del tema de la competencia que se ha generado entre el ferrocarril y el camión en las carreteras. Siempre los hemos visto como una competencia, como a ver quién se lleva la carga. Y la realidad es que deben de ser más complementarios que competencias. Nosotros hemos hecho de ellos una competencia férrea, echándole más kilos al camión para que se abarate el costo en la carretera y podamos competir contra el ferrocarril. ¿Qué ha provocado esto? Definitivamente un mayor costo para la ciudadanía, aunque hay quienes se empeñan en no querer ver este tema. Nuestras carreteras hechas pedazos. Eso le cuesta al país, nos cuesta a los ciudadanos, le cuesta al gobierno. El subsidio va a dar a las industrias. Las industrias tienen fletes más baratos en las carreteras. Como no pueden mover en el ferrocarril, se vienen a las carreteras, ellos obtienen su beneficio, que es un flete barato. Pero el costo lo cargamos los ciudadanos. Claro. Lo cargan las carreteras, lo carga el Estado. Yo creo que este es un tema que sí merece toda una discusión, sentarnos a un programa. Bueno, pues ya ¿no? para el próximo. Pero yo creo que si no entramos de veras al tema del beneficio, para quién tiene que ser, que primero nos tiene que generar mayor seguridad en las carreteras, en las vías, un producto más pronto, más expedito en el anaquel, al mejor costo y obviamente, pues bueno, sentirlo en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. Si no se da esto, todas estas iniciativas definitivamente quedarán en el olvido y volverán a ser letra muerta y estaremos discutiéndolo entre 7 legislaturas, probablemente otra nueva iniciativa. Muchas gracias. Diputada Rosa Elba Pérez, si esta ley se aprueba, ¿qué va a pasar? Pero ¿y si no se aprueba, qué va a pasar? Bueno, yo creo que con esta modificación estamos dándole el primer golpe al nudo gordiano, que es ahorita el sistema ferroviario. Regreso un poco a lo que mi compañero Juan Carlos decía, y que se resume en 2 palabras, ¿no? La intermodalidad y la intramodalidad. Cuando tú tienes intermodalidad y también lo que estamos buscando ahora, intramodalidad, la gente tiene más opciones y hay una movilidad más rica, más diversa, más dinámica, más creativa. Entonces, para responder la pregunta, va a haber diferentes tipos de usuarios, como por ejemplo, desgraciadamente la gente que con tanta tristeza tiene que abordar la bestia, y va a cambiar el panorama completamente. Sí va a haber más pasajeros, pero ya bien sentados, ya con dignidad. La misma gente que se sube a la bestia actualmente en el techo, a lo mejor van a pasar a ser pasajeros con dignidad, sentados en la parte interior del vagón. Entonces, si no, me preguntas, Rafael, si no hay la modificación, que estamos seguros que sí va a ocurrir, que va a salir bien del Senado, si no ocurre, vamos a continuar con el status quo. Vamos a tener ferrocarriles, un sistema ferroviario viejo, obsoleto, barato, que solamente beneficia a algunas industrias, y el pasajero, que en este momento se traduce en el ciudadano, o el ciudadano traducido en pasajero, no va a tener los beneficios que tiene actualmente en otros países. Eso es lo que va a pasar si no se aprobara esta reforma, pero estamos seguros que sí se va a aprobar. Gracias.
¿Usted lo considera así, diputado Arias? Más o menos, ¿eso es lo que puede pasar? Bueno, nosotros, reitero lo que decíamos hace un rato, nosotros no somos futuristas, no sabemos qué va a pasar. Sí podríamos plantear qué es lo que estamos esperando de esta reforma. ¿Y qué estamos esperando? Sí, mayor competencia, sí que se rompa el monopolio de solamente 2 empresas con la explotación de las vías férreas que pertenecen al Estado, llevándose las ganancias que le pertenecen a todos los mexicanos. Nosotros lo pensamos de esa forma. Esperamos que haya mayor apertura, mayor eficiencia, que el ferrocarril se expanda. Esperamos que contribuya a la movilidad en el tema también de pasajeros. Tendríamos todavía que buscar qué más le hace falta a esta iniciativa. Creemos que como un punto de partida trae aspectos positivos que son importantes como punto de arranque, que faltarían otros tantos, como toda ley, como toda iniciativa no está acabada, tendríamos que mejorarla. Pero es parte de lo fundamental de lo que nosotros esperaríamos. Y bueno, definitivamente el tema de que la ley no fuese aprobada por la Cámara Revisora nos llevaría a que pues prácticamente siguiéramos en el mismo condición que tiene ahorita el sistema ferroviario, que hoy por hoy creo que no lo merece. Es un sector estratégico que le dio mucho desarrollo a este país, ¿no? Y en su momento. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Señor diputado Angelino, con usted vamos a concluir esta última ronda. ¿Esto vale la pena o en qué terreno estamos? Nueva Alianza consideramos nosotros que la ética no puede estar reñido con la práctica política de administración de gobierno y de justicia. Yo creo que ese es el marco que debemos de impulsar y que le debe de dar el respaldo a todas estas iniciativas que estamos impulsando, haciendo el esfuerzo de sumar las voluntades, de exhortar al Senado que lo revise, que le haga las sugerencias que fueran necesarias, pero que transitemos hacia un nuevo nivel de políticas públicas en materia de transporte. Lo digo así porque uno de los males que creo que es uno de los factores importantes que no ha permitido que las reformas y las buenas intenciones se concreten en hechos han sido esas prácticas que a la hora de implementar los acuerdos, las leyes, los reglamentos, no llegan a aterrizar en hechos concretos que beneficien a la sociedad mexicana. Yo creo que este es un buen momento. Yo creo que México tiene que dar ese salto hacia una práctica de la vida social y política, pero en el terreno de la responsabilidad, de la ética. No es ingenuo proponerlo. Puede sonar así porque estamos cotidianamente viendo que han ocurrido cosas que no permiten dar ese salto, ese paso, pero nosotros consideramos que hoy lo tenemos que hacer. Tenemos enfrente grandes retos que nos obligan a sumar el esfuerzo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y después regresaremos a la última fase de esta conversación con las conclusiones de cada uno de los señores diputados y de la diputada, obviamente.